Continuamos con nuestros temas de teología de la unidad. Ya estamos en la parte del panorama bíblico de la unidad, lo que la Biblia enseña con respecto a este tema, y hemos visto ya brevemente lo que el Antiguo Testamento enseña, haciendo énfasis en los elementos del ideal, de la unidad, de la carencia de unidad y todos los ejemplos que hay en el Antiguo Testamento de la falta de unidad en el pueblo de Dios y más allá. Y terminamos hablando de la unidad escatológica del pueblo de Dios, la unión y la reunión. Hoy estaremos entrando ya a la parte del Nuevo Testamento que enseña el Nuevo Testamento. Por supuesto, hay mucha más enseñanza en el Nuevo Testamento y vamos a detenernos aquí por un poco de tiempo. Empecemos hablando de la palabra, una palabra que es la que nos ha dado de qué hablar y que cuando hablamos de los asuntos introductorios mencionamos la palabra ecumenismo, porque de eso se habla cuando hablamos de este tema y eso es lo que produce una cierta reacción, un cierto rechazo y aún condena. Bueno, ¿de dónde viene esa palabra? Y justamente viene del Nuevo Testamento. No es una palabra muy común, por supuesto, no aparece demasiado, pero sí aparece algunas veces. Y por lo menos hay dos veces en que aparece que nos va a ser útil a nosotros para entender la palabra oikumene o oikumene. Es una palabra griega que tiene varios significados. ¿Y cómo se usa en la Biblia? Bueno, allá en Mateo 24, en el discurso del Monte de los Olivos, el discurso escatológico de Jesús, se usa la palabra, Mateo usa la palabra en capítulo 24 del versículo 14, hablando de las cosas y de las señales del final. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bueno, eso no vamos a entrar en los detalles escatológicos propiamente, sino en la expresión mundo que se menciona ahí. Será predicado el evangelio, este evangelio del reino en todo el mundo. Bueno, la palabra ahí no es cosmos, la palabra es oikumene, todo el mundo. Es un sentido más o menos geográfico, todos los lugares. Será predicado el evangelio en todos los lugares. De hecho, eso ha servido para estimular la evangelización a cada tribu y cada nación, llegando a cada rincón del mundo, porque es lo que está anunciado y es lo que está mandado también por Jesús en los famosos mandatos a los discípulos de ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Bueno, ese es un sentido, el mundo. Entonces, oikumene significa geográficamente el mundo, todos los lugares. Bueno, hay otro sentido de este vocablo en el Nuevo Testamento. Y aparece allá en el libro de los Hechos, capítulo 17 y el versículo 31. Este es el discurso de Pablo en el Areópago y al final, o la parte final del discurso, Pablo está hablando de Jesús y está hablando del juicio. Dice el versículo 31 de Hechos 17, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bueno, ahí aparece otra vez la palabra mundo, y el mundo no es cosmos, otra vez no es cosmos, es oikumene. Juzgará a la oikumene. Pero este ya no es un sentido geográfico, este ya parece ser un sentido de la humanidad.
Mientras que el otro es el mundo el mundo habitado geográficamente hablado. Aquí es el sentido de humanidad, de la gente. Es a la gente a la que va a juzgar, no es a los lugares, ¿no? Así que tenemos los dos sentidos ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de oikumene en el Nuevo Testamento? Bueno, estamos hablando de estos conceptos. Un concepto, hoy diríamos global o globalizado. El mundo totalmente y el mundo habitado y la humanidad que habita el mundo. Bueno, eso es, para empezar, nos detuvimos un poco ahí porque ese es parte del problema que tenemos con la terminología que se usa en este tema. Pero ya pasando a la unidad en la enseñanza del Nuevo Testamento, empezaremos con la enseñanza de Jesús, por supuesto, y tenemos varias cosas ahí. Nos vamos a detener en una de ellas, pero hay primero un par de ilustraciones que Jesús usa que tienen que ver con la unidad. En Juan 10, el famoso texto del buen pastor, de Jesús el buen pastor, Juan 10, el versículo 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, es una metáfora, por supuesto, la metáfora del redil y del rebaño de las ovejas. Y ustedes saben, esta expresión se ha interpretado que es ese otro redil. ¿Dónde está ese otro redil? Los mormones han interpretado que ellos son ese otro redil y que estaban aquí en América desde tiempos inmemoriales y que ahora ya están unidas. Por eso es la iglesia de Jesucristo de los santos, de los últimos días, de estos días, de ahora. Bueno, ese otro redil no se explica aquí. Probablemente, como muchos han interpretado, tiene que ver con la incorporación de los gentiles al pueblo de Dios, que era algo que ya se había anunciado desde antes. Esa es una interpretación. Pero el punto es que hay uno. Es un solo rebaño al final de cuentas y un solo pastor al final de cuentas. Y ahí tendremos eso allá en Efesios 2, cuando se habla de hacer un solo pueblo, de los dos pueblos. Bueno, y también en Juan 15 aparece la ilustración, la metáfora de la vid y los pámpanos. Esa metáfora también alude a la unidad. Sin mí nada podéis hacer. Tienes que estar insertados en la vid para poder funcionar, para poder servir. Y luego está el famoso mandato del que hicimos referencia en la vez pasada, que es Juan 13, 34, es un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos para los otros. La unidad entendida en términos de amor unos por otros. Bueno, vamos a pasar a la oración sumo sacerdotal de Jesús, Juan 17, pero eso lo haremos en otra oportunidad, en otro video.